Global y Telemática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy la informalidad del viernes. Bueno, y como para que queremos algo distinto, ¿no? Por lo menos en las sensaciones de lo que uno se pone, de la impresión, porque la cosa está como que complicándose. Estaba oyendo acerca de el comentario de un amigo colombiano que circulaba por carretera de Cúcuta a Bucaramanga. Dice que es impresionante la procesión de venezolanos que van a pie por esas carreteras. Igual es la situación con Brasil. Es decir, cómo nos hemos convertido en un foco que irradia problemas. Ese país que hasta hace poco sus líderes se jactaban de dar apoyo por acuerdos a Petrocaribe, UNASUR. ¿Cuántas instituciones se crearon? UNASUR se convirtió en una especie de despensa personal de Samper. Si no en balde, Samper se mostraba pues tan solícito ante cualquier situación del gobierno venezolano, porque se le montó toda una institución para que la manejara, UNASUR. Y ahí está pues con todas las prebendas que eso supone, pagado por Venezuela. En Argentina, los Kirchner obtuvieron cualquier cantidad de apoyos, compras de bonos basura, recursos. En algún momento, por un accidente, detectaron una de las maletas que llevaba efectivo. Usted recuerda el caso de Antonini Wilson, una de esas maletas que, porque a un policía se le ocurrió revisar, no estaba en la movida, encontraron en efectivo $800.000. Bueno, eso supuso todo un proceso. Antonini echó al cuento, eso venía de PDVSA, era parte del financiamiento del gobierno venezolano para la familia Kirchner, para sus campañas, etcétera. Y así se financiaron pagos para maestros, trabajadores, para que se estabilizara el gobierno del señor Evo Morales. Se convirtió pues en otro aprovechador de los recursos de Venezuela. El Caribe, esas pequeñas islas, Nicaragua y ese monstruo que es Cuba, que ha tenido un manejo excelente del aprovechamiento de las coyunturas internacionales. Yo creo que los Castro han tenido tanto tiempo para aprender que no hay en el mundo, yo creo que no hay en el mundo, no hay un solo político más preparado, más experimentado que los Castro. Fidel Castro, ya muerto, y Raúl Castro. Ellos hicieron, bueno, todo ese proceso que supuso levantar el entusiasmo en multitudes, no solo en Cuba, sino fuera. Eran aquellos muchachos que luchaban por los desfavorecidos, por los descamisados, que desde la Sierra Maestra hicieron cualquier cantidad de sacrificios para transformar a Cuba, que estaba en manos de un dictador, Fulgencio Batista. Hubo el desembarco, el Granma, los agarraron, estuvo preso Fidel Castro, todas esas historias que luego se convirtieron en hazañas contadas. Llegó acompañado al gobierno Fidel con el Che Guevara, y el fusilamiento de cientos de cubanos, porque simplemente se convertía en un problema para el gobierno nuevo, para la revolución, no supuso nada para el resto del mundo. Desde la París intelectual se veía al Cuba, aquel remoto país del Caribe, como un experimento de reivindicación a partir del enfoque socialista. Era algo romántico. No veían nada, los fusilamientos del Che, etcétera. Y todo el que se le interpuso a Fidel en sus propósitos, todo lo que supuso alguna debilidad
de su parte para mantenerse en el gobierno, fue eliminado. Camilo Cienfuegos formó parte de ese ejército y lo eliminaron. El Che Guevara mismo, Fidel Castro lo animó para que se fuera a hacer la revolución exportada desde, por ejemplo, Bolivia. Cuando llegó a Bolivia, resulta que estaba totalmente desconectado y no había nada de lo que se suponía iba a tener. Bueno, hay muchas cosas que ocurrieron, algunas están narradas en el llamado diario del Che y otras tienen que ver con el análisis que la historia, con la tinta ya menos fresca, permite leer con mejor objetividad. Pero nada de esto ha servido, porque estos tipos se han quedado tanto tiempo en el gobierno que son unos verdaderos expertos en la manipulación, en el manejo de esos pequeños líderes caudillistas que se montan en estos países que van desde el Río Grande a la Patagonia y los han aprovechado. Allende llega al poder en Chile y entonces soñó con una transformación socialista, etcétera, y comenzó a recibir a los cubanos, y los cubanos se llenaron todas las instituciones, los chilenos estaban alarmados y reaccionaron a tiempo. Y aquel entreguista, que no era ningún nacionalista, porque permitió que los cubanos se metieran, como es el caso venezolano, bueno, finalmente produjo un caos en la economía. Por supuesto, hubo intervención exógena, pero lo fundamental es que también Allende tenía la mano metida hasta el cuello con los cubanos, que les entregó las instituciones, y Fidel Castro se instaló en Chile. Así que pueden decir, bueno, los Estados Unidos intervinieron a través de la ITT, a través de no sé qué cosa, la CIA, lo que sea. Es probable que sea verdad, han salido papeles que dicen que algo de eso ocurrió. Pero, ¿y los cubanos? De eso se dice poco. Entonces han sido unos expertos en esa manipulación de la verdad histórica. Así que esos asuntos, bueno, nos tienen así. Por otra parte, queríamos referirnos a este asunto de la electricidad. Se nos ha prometido que, sobre todo en el Zulia, donde tenemos dificultades, aquí tenemos unas variaciones de voltaje que están haciendo muchísima daño en los equipos, en el funcionamiento de la industria, del comercio, en las casas de la gente. Esto es angustiante, la gente amanece toda golpeada porque no puede dormir. A las 12 de la noche que te quedes sin electricidad, o a las 2 de la tarde, y eso son 4 horas, 6 horas. Hay lugares donde pasan días sin electricidad. ¿Y cómo hacer? Ni hablar del transporte. Es impresionante. Esos camiones llevando gente. Sí, y se voltean, hay gente que muere, accidentes, y no pasa nada. Es que a alguien le duele Venezuela. Es que a alguien le importan estas cosas. Porque no se trata de estos asuntos de oposición o de la crítica malsana, etcétera, cuestionadora de todo lo que sea. Se trata de plantear que esto tiene que tener una solución, que no puede ser que la gente esté muriendo de hambre y al gobernante o a los partidos del gobierno o a los señores que están en la oposición, pues no les importe, vamos a poner comillas, vamos a partir de la buena fe y que sí les importa y que están buscando una solución. Yo recuerdo un programa que hubo en un momento determinado en la Venezuela que tenía dificultades, no había llegado ese desarrollo petrolero y el campo venezolano estaba muy complicado. Recuerdo el DDT, que era una fumigación para acabar con el mosquito que producía la fiebre amarilla, el paludismo, todas estas cosas que fueron campañas importantísimas, el doctor Gabaldón. Hubo un programa que se llamó Alianza para el Progreso. Llegaban por sacos, harinas, azúcar, caraotas que venían de los países que producían y los venezolanos pudieron tener alimentos. Es que es lo mínimo que puede tener un ser humano. Pero están diciendo que aquí no hay problema, que eso es una mentira de unos tipos, unos que están allá en unos medios en Venezuela, que son embusteros, porque la tienen cogida con el gobierno. Son unos periodistas comprados por el imperio. Bueno, yo no sé si, no puedo meter las manos pero si los han comprado, yo lo que conozco son periodistas pasándola mal, periodistas que incluso han tenido que irse, algunos porque
la única relación que tenían comercial o trabajaban eran con el gobierno, pero aquí, regional, o alguna alcaldía que la oposición les daba chance. Y bueno, usted sabe lo que ocurrió. Guanipa salió corriendo, no sé por qué razón, la razón verdadera no la sabemos. Hay mucha gente que especula, mucha gente que sospecha cosas. Pero bueno, la historia nos contará la verdad verdadera. Lo cierto es que quedaron esas instituciones y todo el mundo cambiado, etcétera, y periodistas que no eran ni sino simplemente trabajadores. Bueno, están pelándose. Yo no creo que los esté comprando la CIA. Están bastante mal, muchos colegas. Están pasando mal, tan mal como cualquier venezolano. Tan mal como cualquiera de los que viven acá. Bueno, hubo un desfile militar allí. Escuchamos esa prosaica el latiguillo de la patria, etcétera, y volaron aviones, y un paracaidista parece que voló de más y cayó de bruces. Bueno, son las cosas, eso ocurre en cualquier lugar. Hemos visto desfiles donde hay aviones que se caen en los países más desarrollados, así que eso no lo veamos como que somos únicos. Cualquiera se equivoca o un accidente lo hay en cualquier lugar. El problema es cuánto cuesta cada avión, cuánto cuesta cada desfile, cuánto cuesta cada arma, cuántas vacunas, cuántos medicamentos para los diabéticos. Esta mañana me decía alguien, bueno, murió el señor tal, porque era diabético y le cortaron una pierna, la otra pierna, y una contaminación, porque no tenía tratamiento. Y así, el hipertenso, y así cualquier cosa. Por ahí estaba leyendo que cerraron una clínica en Los Olivos porque llegó un policía y no lo atendieron. Es decir, eso es un asunto indefendible. De ser así, si puede ser privado, lo que sea, el tema humano se impone por encima de lo que sea. Así que, si ocurrió de esa manera, como lo está contando el gobierno, como ha aparecido en algunos medios, muy cuestionable. Pero es que el sector salud está mal en todas partes. El sector público, insostenible. Mire, vayan al hospital psiquiátrico para que vean la calamidad de ese hospital, administrativamente, desde cualquier punto de vista. La gente se está yendo, pero no queda nada. Lo que queda es una situación caótica que está allá adentro, y la gente que llega con un problema de salud mental termina llena de piojos, de cualquier alimaña. Eso está bastante mal.